Buenas noches, que Dios les bendiga ricamente en esta oportunidad. Estamos compartiendo por un momento un pensamiento de la palabra de Dios con ustedes, deseando que, como siempre, la Biblia, la palabra de Dios es y puede, o más bien dicho, puede ser de bendición cuando nosotros podemos recibirla en nuestro corazón. En esta oportunidad, como decía, por unos minutitos, quiero compartir una parábola, una enseñanza del Señor Jesús. Él a veces ilustraba enseñanzas profundas muchas veces, y lo hacía de una manera sencilla para que todas las personas lo pudieran entender, y por eso es tan sencillo el Evangelio. Y en este caso el Señor Jesús estaba comparando nuestra vida en todas las áreas. Puede ser nuestra vida personal, como familia, en fin, como comunidad. La está comparando con una construcción, con la construcción de una casa. Entonces, esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas. Y hay algunos detalles que se complementan entre sí, entre ambos evangelios. Entonces yo les quiero leer, son poquitos versículos. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante esa frase, fue grande su ruina. Esa misma parábola está, como decíamos, repetida en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, dice: es la misma, pero, como decía, tiene algunos detalles y se complementan entre sí. Decía aquí el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En esta parábola, como decíamos, tan sencilla que toda la podemos entender, está hablando de verdades espirituales. Menciona unos 4 elementos aquí, ¿no? Porque habla de una casa, como decíamos, vendría a ser nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, en fin, nuestra comunidad también puede ser. Está hablando de una roca que simboliza al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de arena, o en uno de los evangelios dice arena, en el otro dice tierra, pero en fin, se está refiriendo a algo movedizo, que podría ser algo humano, algo que nosotros querramos poner como firmeza, algo humano, algo solamente fuerza nuestra nada más, prescindiendo de Dios, no teniendo en cuenta a Dios, sería esa arena, hablando de fragilidad. Luego está hablando de lluvia, de río, de vientos, está hablando de adversidades y dificultades que todos, absolutamente todos, enfrentamos a veces, ¿verdad? Entonces también está hablando de esto, de estos 4 elementos que, por cierto, tienen su significado y su enseñanza muy sencilla, pero muy básica para cada uno de nosotros también. Pero está hablando de 2 tipos de personas, y lo que yo quiero mencionar brevemente son esos 2 tipos de personas y el resultado de ambos, ¿no? Así de sencillo. Uno de ellos dice que fue una persona que, como si fuese una persona, el que oye la palabra, pero no la hace. El que escucha de Dios, pero no presta atención, y mucho menos la pone en práctica. Y yo creo que la palabra de Dios nos llega a todos, aunque sea por este medio y por tantos otros, y tantas personas y tantas congregaciones y tantos gente que comparte la palabra de Dios con algún cartel diferente, con algún nombre distinto, hasta con alguna costumbre puede ser, hasta con alguna doctrina tal vez un poquito diferente, pero tratamos de predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios está llegando a todas las personas. Y bueno, pero no todas las personas, lamentablemente, están dispuestos a oír la palabra de Dios y mucho menos a practicarla.
Entonces, cuando una persona oye pero no practica la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo comparaba con una persona insensata, ¿verdad? Que decide no obedecer, decide no aceptar. Insensato, dice Mateo 7:26 que leíamos, ¿verdad? Una persona insensata, falto de buen juicio y prudencia y madurez antes de actuar. No mide las consecuencias porque no le importan tampoco, ¿no? Una persona insensata dice, voy a construir una casa, no me voy a preocupar por hacer un buen cimiento, poner pilares, una viga abajo, utilizar materiales adecuados, el hierro necesario para las vigas y demás, que lleva una construcción que todos sabemos. Y entonces la persona insensata dice, a mí no me interesa, yo lo que voy a hacer es levantar pared nada más, no me importa mucho el cimiento, total, no pasa nada, y así apresuradamente y negligentemente edifica su vida, hace sus planes, toma sus decisiones, emprende cosas, olvidando que hay un Dios que lo creó y que por cierto tiene un propósito con su vida. Entonces, bueno, cada uno de los que podemos estar en este momento compartiendo, qué bueno es pensar, porque yo creo que todos en algún momento hicimos eso. Todos en algún momento procuramos organizar nuestra vida, hacerla nuestra, como se dice, dejando a Dios de lado, dejando sus propósitos de lado, no poniendo en práctica la palabra de Dios, que la palabra de Dios sería como un manual, ¿verdad? Que si guiamos nuestra vida en base a Él, las cosas salen bien. Entonces, bueno, quizás decía en algún momento todos hemos hecho eso, gracias a Dios, cuando de repente nos hemos dado cuenta que nuestra casa se iba a caer y decidimos buscar a Dios. Y Dios siempre estuvo esperándonos con los brazos abiertos. Y si alguno de ustedes que está mirando este programa todavía no ha entregado su vida en las manos de Dios y todavía no ha tomado en cuenta la palabra de Dios, queremos simplemente, no estamos aquí para juzgar ni condenar, ni mucho menos, sí para animar a que así como a nosotros nos ha ido bien cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, estoy hablando de que nos va bien, no estoy hablando de que nos va fácil, porque todos enfrentamos las tormentas y como vamos a mirar en un momentito más, pero nos va bien porque nuestra casa está firme, porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Que Dios nos ayude, no seamos negligentes para edificar nuestra vida. Utilicemos el material que debemos utilizar, busquemos a Dios de corazón. Sería como si en una construcción, no sé, hay en un plano determinados materiales y si dice que lleva una determinada medida de hierro, bueno, es más barato otro hierro más fino, nadie se va a dar cuenta, pero probablemente al principio no, pero después sí. Entonces cuando viene la dificultad, aquella casa que permanece es la que está construida correctamente, ¿verdad? Y si nosotros somos negligentes, luego vendrán las consecuencias. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, bueno, si yo vivo en pecado, lejos de Dios y sin obedecer su palabra, eso me producirá muerte espiritual, me alejará más de Dios. Así que es bueno que nosotros podamos volvernos a Él. Pero decía, está hablando del que no oye y no hace, oye y no obedece y menos pone en práctica. Y el otro personaje del que habla es el que sí oye la palabra de Dios y está dispuesto a ponerla en práctica. Entonces esa persona viene al Señor, tiene una relación personal con Él, se reconcilia con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Porque el pecado nos ha separado a todos de Dios y la Biblia dice que todos somos pecadores, pero dice que el Señor Jesucristo pagó ese precio tan elevado en la cruz para que a través de esa obra podamos reconciliarnos con Dios y volvernos a Él. Entonces la persona que oye y hace la palabra empieza por ahí, por acercarse a Dios. Y no podemos acercarnos a Dios, no podemos arreglar nuestro problema de pecado haciendo buenas obras, tratando de portarnos bien, en fin, haciendo bien al prójimo. Todo eso tenemos que hacerlo, pero eso no logra la salvación de nuestra alma. Eso no logra reconciliarnos con Dios. Lo que hace posible nuestra reconciliación con Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces el que oye y hace la palabra de Dios, en primer lugar se acerca a Dios para tener una relación profunda, sincera con Dios. Busca la voluntad de Dios para emprender las cosas. Busca lo que Dios pretende, busca lo que dice la Biblia para conducir su vida, para tomar las decisiones, para hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, dice la Biblia que es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Entonces que Dios nos ayude a buscar la voluntad de Dios. Oye la palabra, presta atención, se interesa, obedece, practica, pone por obra esta palabra, la palabra de Dios. Allí en Lucas decía, cavó y ahondó, ¿verdad? Uno podría comenzar a levantar paredes sobre la tierra, como decíamos, ¿no?
pero cavar, ahondar, eso nos habla de trabajo, de esfuerzo, nos habla de dedicación. Se dedica, trabaja, paga el precio, se compromete. No mira a otros que de repente edifican su vida así nomás, sino que se compromete con Dios y no mira a los demás, sino que hace todo de la manera correcta, ¿verdad? Como Dios dice, como Dios nos habla en su palabra. Aquí el Señor lo cataloga de una persona prudente. Una persona prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actitudes y decisiones, y adecúa y modifica la conducta para no recibir o no producir perjuicios innecesarios. Prudentes, es necesario ser prudentes. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y la atesora en su corazón y la pone por obra es una persona prudente. Entonces, bueno, en algún tiempo fuimos imprudentes, fuimos insensatos, pero qué lindo que podamos abrir nuestro corazón y decir, trazo una línea, de aquí en adelante quiero ser una persona prudente, oír y practicar, poner por obra la palabra de Dios. Por último, sencillamente quiero mirar, que ya los leímos de la Biblia, los resultados de ambos, ¿no? El que oye y no hace, el que oye y hace, y los resultados. En aquella persona que no estuvo dispuesta a obedecer la palabra de Dios, dice la Biblia, cayó, y menciona una palabra allí bastante dura que dice: fue grande la ruina, quiebra, bancarrota, decadencia, hundimiento, insolvencia, desgracia, miseria, desastre, desolación y destrozo. Ruina. Fue grande la ruina de aquella casa. Es grande la ruina de aquella persona que no escucha ni obedece la palabra de Dios. Puede que pase un tiempo que aparentemente no pasa nada. Puede que transcurra un tiempo en el cual esa persona que no obedece a Dios, la Biblia habla, incluso hay pasajes que hablan de esto, y la persona hace las cosas mal, desobedece a Dios, hace oídos sordos a la palabra de Dios y edifica su vida, y aparentemente por un tiempo parece que todo va bien. Incluso a veces parece que le va mejor que aquel que sí intenta obedecer la palabra de Dios. Pero eso es por un tiempo. Entonces luego, cuando viene la dificultad, como decíamos, ahí se va a ver la diferencia. Aquella persona que fue y actuó de esa forma, será grande su ruina, lamentablemente, a menos que se arrepienta de corazón a tiempo y se vuelva a Dios. Y por último, el que oyó e hizo y obedeció la palabra de Dios. Dice que no cayó. Dice, en Lucas dice que ni siquiera la movió, porque la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo, ninguna cosa lo puede quitar del lugar, ni destruir, ni cambiar, ni siquiera mover. Y si nuestra vida está fundamentada en Jesucristo, entonces nuestra vida también estará firme, ¿verdad? Porque a Él nadie lo puede mover. Yo quería mirar un texto más que me llamó la atención. En una oportunidad al Señor Jesús le hablaron y le dijeron, un poco refiriéndose a la madre, a María, ¿verdad? A la madre de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 27 y 28, con estos dos textos quiero terminar, dice: mientras él les decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Dice, y le dijo antes el Señor Jesús, antes dice, bienaventurados o felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A mí me hace pensar esto en que a veces nosotros queremos fundamentar nuestra vida, tal vez en una religión, tal vez en una emoción del momento, tal vez, no sé, en alguna enseñanza humana. Esta mujer dice, bueno, se puso así un poco, no sé cómo decirlo, pero emocionada y pensando en la madre de Jesús, diciendo ella, como también era una mujer la que hablaba, dice, qué hermoso debe haber sido para María, que te tuvo en su vientre, que te dio de mamar, y qué impresionante eso. Entonces el Señor aprovechó la oportunidad para decir, hay cosas que son más importantes que los sentimientos, que las emociones, que aquellas cosas que de repente nos hacen poner un poco nostálgicos, o en fin. Y me hace pensar a mí en que a veces nosotros también queremos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos un problema, nos acordamos de Dios y de repente venimos y nos acercamos a Dios y pedimos su ayuda, su bendición. Y bueno, y tal vez nos emocionamos un poco, tal vez lloramos, tal vez sentimos alguna cosa en nuestro cuerpo, lo que fuere. Pero son emociones y son sentimientos y son cosas que son pasajeras. Entonces el Señor dice,
no nos basemos, no basen su vida en emociones o en sentimientos, sino basen su vida en oír y en obedecer mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Entonces que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Está bueno cuando nos emocionamos, está bueno cuando sentimos, pero está bueno cuando tenemos los cultos presenciales y podemos estar juntos y podemos, levantar nuestras manos, podemos estar juntos con otros, podemos abrazarnos, podemos, podemos sentir piel, diríamos, y podemos emocionarnos y pueden pasar muchas cosas lindas. Pero eso no es todo, eso no es suficiente. Necesitamos más que eso. Y yo creo que este tiempo diferente que estamos viviendo, que no podemos estar juntos, que no, ¿verdad? Por todo lo que ya sabemos y tenemos que de repente comunicarnos así a la distancia, virtualmente. Entonces yo creo que esto está mostrando a aquella persona que ya desde antes estaba tomando en serio las cosas de Dios y estaba poniendo atención a la palabra y aguardándola en su corazón y practicándola. Entonces la persona que se alimentó espiritualmente y que se fortaleció en Dios y con su palabra, entonces bueno, todo esto sí es difícil, porque para todos nos es difícil, pero nuestra fe creo que no ha menguado y nuestra vida espiritual no ha cambiado porque no podamos estar juntos en un culto presencial, porque no estamos dependiendo de las emociones y de cosas que nos pueden pasar en una reunión. Yo sé que cada uno tenemos de repente, no estamos aquí ni para criticar, ni mucho menos, pero a veces nos parece, y mucho más en el ámbito nuestro, en el ámbito pentecostal, a veces los predicadores pensamos que cuanto más podemos gritar y cuanto más podemos secarnos la transpiración y tanto más correr de un lado a otro y no sé, tratar de producir una reacción en la gente, pareciera que ese mensaje llega más o que pasan más cosas, o si oramos y si la gente se cae o le pasan cosas extraordinarias. Está bueno, todo eso es maravilloso cuando Dios se manifiesta y Él hace como quiere, pero hay momentos que, como ahora, que no podemos estar juntos. Entonces, bueno, si nos basamos en las emociones y en los sentimientos, entonces estaríamos fluctuando y hoy podríamos sentirnos muy desanimados. Así que yo quiero animarles que más allá de las emociones y los sentimientos, busquemos tener una comunión profunda con Dios a través de su palabra. Entonces nuestra casa será estable. Así que oír y obedecer la palabra, eso es lo fundamental para nuestras vidas. Este era el pensamiento que hoy queremos compartir y quiero terminar orando. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento, por este tiempo, por poder comunicarnos y poder comunicar tu palabra por este medio. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra permanecerá para siempre. Ayúdanos, Señor, a prestar oídos a ella, a atesorarla en el corazón y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga ricamente. Entonces, bueno, a esta altura lo que sabemos que Dios mediante, después del 10, desde el 11 en adelante, supuestamente estaríamos autorizados para volver a las reuniones presenciales. Es lo que hemos acatado de parte del gobierno, que pidieron que hasta el 10 entonces nos abstuviéramos de tener reuniones presenciales. Entonces, bueno, si todo sigue todo bien, entonces a partir del 11 podríamos ya tener nuestros cultos presenciales. Estaremos pasando más información entonces. Que Dios les bendiga muy ricamente. Si fuera así, entonces el domingo siguiente a las 9:30 de la mañana tendríamos el culto presencial aquí en la iglesia. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Amén.